El sonido de esa puerta cerrándose fue como un cristal rompiéndose dentro de mi pecho, pero no fue un sonido literal. Fue el sonido de mi vida desmoronándose en fragmentos que nunca más podría volver a pegar. No sabía que en menos de 30 segundos, todo lo que había construido durante 19 años de matrimonio se desvanecería como humo. Pero hay momentos en los que el universo te envía señales tan claras, tan inequívocas, que solo entiendes su significado cuando ya es demasiado tarde para hacer nada. Esa noche de viernes, en la mansión de mis suegros ubicada en Polanco, mientras la música de una orquesta de cámara fluía elegantemente desde la sala principal como miel derramada en agua, y el aroma del champán francés cristal, ese que cuesta más que el salario mensual de una familia entera, flotaba por los pasillos de mármol blanco, yo estaba buscando a mi esposo con la urgencia de alguien que busca una respuesta que su corazón ya conoce, Andrés. Mi Andrés. El hombre cuyo nombre había llevado durante 19 años, cuya firma estaba en documentos que yo misma había guardado cuidadosamente en cajas de seguridad, cuya cara había visto envejecer lentamente al lado mío en cada fotografía familiar que adornaba las paredes de nuestra casa en San Ángel. Nunca, ni una sola vez en esos 19 años, pensé que terminaría esta noche así, buscándolo como si fuera un ladrón en la casa de su propia madre. Fue Rosa, la doncella que llevaba 18 años trabajando en la familia de los Solórzano, quien me lo mencionó casualmente mientras recogía copas vacías de champán de una bandeja. Sus manos estaban ocupadas, su cabello gris recogido en un moño perfecto, pero sus ojos tenían esa cualidad que tienen los ojos de las personas que trabajan en las casas ricas, podían ver todo, pero fingían ver nada. Señora, me dijo en voz baja, casi en un susurro, como si compartiera un secreto que podía destruir vidas, vi al licenciado dirigirse hacia los baños del segundo piso hace unos 5 minutos. Parecía tener prisa. Prisa. Esa palabra quedó grabada en mi mente como una marca de fuego. Debería haber permanecido en la sala principal, sonriendo con esa sonrisa automática que he perfeccionado a lo largo de 3 décadas en la sociedad mexicana, la sonrisa de una mujer que sabe cuál es su lugar y se mantiene firme en él. Debería haber continuado fingiendo que la vida de una mujer de 52 años, casada con un abogado exitoso de uno de los despachos más prestigiosos de la Ciudad de México, era un cuento de hadas completo con final feliz. Debería haber continuado escuchando las anécdotas aburridas de mis amigas sobre sus hijos en el extranjero, sus viajes a Europa, sus nuevas casas en Acapulco, pero algo en mi estómago, algo que no podía explicar, algo que venía desde el lugar más profundo de mi intuición femenina, me dijo que subiera. Era esa voz que las mujeres hemos aprendido a ignorar durante toda nuestra vida porque nos enseñan que la desconfianza es sinónimo de falta de amor, que cuestionarse es traición, que el silencio es oro. Qué mentira tan hermosa nos venden, ¿verdad? Qué mentira tan perfecta. Me disculpé con mis amigas, Magdalena, Patricia y Sofía, mujeres cuyas vidas eran tan vacías como las mías, aunque ninguna de nosotras lo admitiríamos jamás, y caminé hacia la escalera principal. La música seguía tocando, un nocturno de Chopin interpretado por músicos que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. Los tacones de mis zapatos Manolo Blahnik, color plateado, comprados en París hace 3 meses durante mi viaje anual sin Andrés, resonaban contra el piso de mármol travertino. El sonido de mis propios pasos me parecía ensordecedor, como si cada paso fuera una campana anunciando que algo grave estaba a punto de suceder. A mitad del camino hacia la escalera, me detuve. Me saqué los zapatos. Porque en ese momento, sin saber exactamente por qué, algo me decía que necesitaba movilidad. Que necesitaba silencio. Que necesitaba ser un fantasma en mi propia vida. La escalera de granito era fría bajo mis pies descalzos. Cada peldaño que subía era como subir en dirección al cielo o al infierno, y yo no sabía cuál era cuál. El vestido valentino que llevaba puesto, color champagne, con detalles de cristales Swarovski en el escote, que había costado 30,000 pesos y que había sido el centro de atención de la noche, rozaba cada peldaño como si fuera una vela flotando en la oscuridad de la medianoche. Las paredes del segundo piso estaban cubiertas de fotografías de la familia. Bodas opulentas celebradas en iglesias coloniales. Nacimientos anunciados en periódicos de sociedad. Viajes a Europa con rostros sonrientes posando frente a monumentos históricos. La familia Solórzano, banqueros, empresarios, abogados, personas que habían estado en el poder durante más de 100 años. Toda esa fachada de perfección que montamos los mexicanos ricos, esa construcción cuidadosa de apariencia que es nuestro verdadero patrimonio. No el dinero, no las casas, no los negocios. La apariencia. La capacidad de fingir que todo está bien cuando todo está ardiendo. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, escuché algo que hizo que me detuviera en seco con risas. Risas que no eran de mi esposo. Risas de una mujer joven, aguda, fresca,
El tipo de risa que tienen las mujeres de 24 años cuando aún creen que el mundo les pertenece, cuando aún no han aprendido que la vida es una guerra y que los hombres son soldados que usan cualquier arma disponible. Reconocí esa voz instantáneamente, no por la risa, sino por la manera en que reía. Era Sofía. Sofía Mendoza. Sofía, a quien yo misma había invitado a esta fiesta, pensando que haría feliz a mi hija Valeria. Sofía, a quien había ayudado personalmente hace 2 años cuando su madre enfermó de cáncer, cuando su familia no tenía dinero para los tratamientos. Sofía, a quien le había prestado, no regalado, prestado, 30,000 pesos para que completara su último semestre de universidad en el ITAM. El piso bajo mis pies desapareció, no es una metáfora literaria. De verdad sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y yo cayera hacia un abismo sin fondo, un vacío infinito donde desaparecerían todas mis certezas, todos mis sueños, toda la vida que creía haber construido. Mi mano buscó la pared para sostenerme, los dedos buscaron algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto completamente líquido. La puerta del baño estaba entreabierta. Lo que vi a través de esa abertura fue suficiente para romper los huesos del alma, para destrozar algo más profundo que el corazón, para matar algo que no tenía nombre en los idiomas que yo conocía. Andrés estaba allí, mi Andrés. El hombre que desayunaba conmigo cada mañana durante 19 años. El hombre cuya mano había sostenido a través de abortos espontáneos, de pérdidas económicas, de conflictos familiares. El hombre cuya piel había tocado en la oscuridad de nuestro dormitorio, cuyos besos había memorizado como un mapa antiguo que necesitaba recordar para no perderme. El hombre cuya voz era mi canción de cuna, mi lullaby mexicana, estaba besando a Sofía contra el lavabo de mármol italiano. Su mano derecha estaba en la cintura de ella, presionándola contra su cuerpo con una urgencia que no había sentido en años. Su otra mano estaba enredada en el cabello largo y oscuro de Sofía, tirándolo ligeramente hacia atrás, exponiendo su cuello, sus hombros jóvenes, su piel que no había envejecido bajo el sol de la vida como la mía. Y ella, Dios, ella estaba disfrutándolo. Sus manos estaban enredadas alrededor del cuello de él, sus labios se movían con pasión, con hambre, con la urgencia de la juventud que no ha aprendido que cada beso tiene un precio. Vi el reflejo de ambos en el espejo del baño. Vi cómo sus cuerpos se tocaban. Vi cómo ella sonreía entre besos, como si esto fuera un juego, como si fuera romántico, como si no estuviera destruyendo una vida que yo había pasado 19 años construyendo. No grité. No rompí nada. No hice lo que cualquier telenovela mexicana te diría que hiciera, no entré corriendo, no armé un escándalo, no llamé a la policía. Permanecí allí, congelada, convertida en una estatua de hielo en el pasillo de la casa de mis suegros, y en ese congelamiento, mi vida entera se desplegó ante mis ojos como una película que ya había visto 1000 veces pero que de repente perdía todo su sentido. Vi a mis hijos creyendo que vivían en una familia normal, en un hogar donde el amor era el cemento que mantenía todo unido. Vi a mi hijo mayor, Alejandro, de 23 años, que heredaría los valores de fidelidad de su padre. Vi a mi hija Valeria, de 21, que aprendería que las amigas traicioneras eran la norma, que los hombres eran infieles por naturaleza, que el amor era solo una palabra bonita en las películas. Vi a mis amigas compadeciendo mi desventura en las comidas de sociedad, sus voces bajas pero claras. Pobre Catalina, nadie se esperaba esto de Andrés, dirían. Mientras sus maridos hacían exactamente lo mismo en sus propias casas, en sus propios baños de mármol italiano. Vi a mi suegra, esa bruja de los infiernos, esa mujer que había pasado 30 años intentando que me sintiera menos que en su familia, diciendo con esa sonrisa de satisfacción, ya sabes cómo son los hombres. No puedes esperar que se comporten como santos. Esto es simplemente la naturaleza. Vi mi casa en San Ángel, la casa que había decorado con mis propias manos, donde había colgado cada cuadro, elegido cada mueble, plantado cada flor en el jardín. Vi mis cosas, mis objetos, mis posesiones, todo aquello que pensé que era mío. Todo aquello que los abogados de divorcio pronto comenzarían a catalogar y a dividir como si fuera basura. Vi mi identidad. Toda ella. Evaporándose, la puerta del baño se cerró. No recuerdo haberla cerrado conscientemente con mis manos, pero de repente estaba cerrada, y yo estaba fuera, en el pasillo silencioso de la mansión de Polanco, con el corazón latiendo como un animal atrapado en una jaula demasiado pequeña, como algo salvaje que quería escapar pero no sabía hacia dónde correr. Tenía 2 opciones claras, tan claras como el agua. La primera opción era la lógica, bajar discretamente, llamar a un taxi, irme a un hotel de 5 estrellas, hacer algunas llamadas a mis amigas para que supieran lo que Andrés había hecho, y luego, en la mañana fría de la lógica, llamar a mis abogados para comenzar los trámites del divorcio. Sería civilizado. Sería correcto.
Sería lo que una mujer inteligente debería hacer. La segunda opción era la de alguien que ha sido destrozada en lo más profundo de su ser, alguien que ha sido humillada no por un extraño sino por las dos personas que se suponía que la amaban más en el mundo. La opción de la venganza. La opción de alguien que necesitaba que todos, supieran exactamente qué tipo de mentiroso era el hombre con el que habían estado celebrando toda la noche. Elegí la segunda sin dudarlo. Bajé lentamente la escalera, mis pies descalzos tocando cada peldaño de mármol como si estuviera bajando de un altar. Recogí mis zapatos del rincón donde los había dejado, cerca de una maceta con orquídeas blancas que costaban más que lo que una empleada doméstica ganaba en un mes. Me los puse con movimientos deliberados, conscientes, como un samurái que se prepara para la batalla. Cuando regresé a la sala, mi rostro era una máscara perfecta. Años de educación, bien portada, en colegios de monjas francesas en la Ciudad de México, años de aprender a contener mis emociones, años de práctica en fingir que todo está bien cuando todo está desmoronándose, hicieron que mis músculos faciales supieran exactamente qué hacer: sonreír. Eso es lo que hice, sonreír a mi cuñada mientras escuchaba una anécdota aburrida sobre sus hijos en Boston. Asentir con la cabeza en el momento adecuado. Besar mejillas perfumadas de mujeres que probablemente también estaban siendo traicionadas por sus maridos pero que como yo, habían aprendido a vivir en la mentira. Fingir que el mundo seguía siendo el mismo, que el orden natural de las cosas continuaba, que mi vida no se había detenido en el baño del segundo piso. 10 minutos después, Andrés bajó. Su cabello estaba ligeramente desordenado, su corbata estaba ligeramente desalineada, y había una pequeña mancha en su camisa blanca que parecía ser lápiz labial. Nadie notó nada. O tal vez sí notaron, pero en México nunca decimos lo que vemos. Es más fácil vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Es más cómodo quedarse callado. 3 minutos después, Sofía bajó por una escalera diferente, con esa elegancia que tienen las mujeres jóvenes, con ese pelo recién arreglado, con esa sonrisa tímida que fingía que nada había sucedido. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió el curso de la noche. Mi suegra, Catalina, esa mujer que llevaba 30 años intentando que me sintiera menos que en su familia, que llevaba 30 años diciéndome implícitamente que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, que yo venía de una familia de nuevos ricos, mientras ella provenía de la verdadera aristocracia mexicana, se levantó de su asiento. El movimiento fue lento, deliberado, como si estuviera esperando este momento toda la noche. Levantó su copa de champán cristal, un cristal de baccarat que probablemente costaba más que la renta mensual de una familia clase media. El cristal tintineó suavemente contra una cuchara de plata, creando un sonido que cortó la música como un cuchillo, llamando la atención de los 50 invitados que llenaban la sala. En ese momento, en el silencio que siguió, supe con la certeza que solo da el instinto femenino, supe con la certeza de alguien que ha vivido 30 años bajo el mismo techo con una bruja, que lo que estaba a punto de suceder era importante. Era crucial. Era el punto de quiebre. Quiero hacer un brindis, dijo mi suegra, su voz resonando en la sala con ese acento especial que solo tienen las mujeres que creen que el dinero y la genealogía las hace mejores que todas las demás personas en el mundo. Quiero brindar por la familia. La familia que ha permanecido unida a través de los siglos. Por Andrés, mi hijo maravilloso, cuyo éxito en los negocios nos ha traído tanta alegría, tanta prosperidad. Hizo una pausa deliberada. Sus ojos se movieron lentamente hacia mí, como los de un depredador que observa a su presa. Y quiero brindar, continuó, su voz bajando a un tono más conspiratorio, por todas las personas que contribuyen a mantener la armonía en nuestros hogares. Por aquellas que saben cuál es su lugar. Por aquellas que entienden que hay ciertos privilegios que se ganan a través del estatus, a través de la linaje, a través de la verdadera clase. Su lugar. Esa frase quedó flotando en el aire como veneno, como un gas tóxico que se filtraba en los pulmones de todos los presentes. Todos levantaron sus copas. Incluso yo. Especialmente yo, porque en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. La rabia es caliente, es violenta, es algo que puedes ver venir. Esto fue diferente. Fue algo más frío, más calculado. Fue la muerte del amor convertida en determinación. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión que traería consecuencias que ni siquiera yo podía prever. Una decisión que convertirá el resto de mi vida en una película de Almodóvar, en una tragedia griega, en un cuento de horror disfrazado de justicia. Me levanté de mi asiento con una lentitud deliberada, como si estuviera flotando, como si fuera una reina descendiendo de su trono. Caminé hacia la mesa donde estaban las botellas de champán cristal, donde brillaban bajo las luces de araña como diamantes líquidos. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie sabía lo que estaba a punto de hacer.
Ni siquiera yo sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer, solo sabía que necesitaba hacer algo. Necesitaba que todos supieran. Necesitaba que la verdad saliera a la luz como un demonio emergiendo del infierno, y en ese momento, mientras mis manos temblaban con una precisión que solo la venganza puede traer, supe que la noche no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Lo que sucedería en los siguientes 20 minutos sería lo que aparecería en los periódicos, en las redes sociales, en los chismes de las casas de Polanco. Sería lo que me convertiría en la villana de mi propia historia, en la mujer que todos condenarían, en la que todas las sociedades iban a juzgar, pero antes de que ese momento llegara, había algo que necesitaba que todos entendieran, y eso requería un brindis que nadie olvidaría jamás. Mi mano se extendió hacia la botella de champán. El cristal estaba frío bajo mis dedos. Y lo que sucedió a continuación fue algo que me haría pasar el resto de mi vida en prisión, o tal vez algo que me haría libre de una manera que nunca había imaginado. La botella de champán cristal temblaba en mis manos, pero no por miedo, era por algo mucho más peligroso que el miedo. Era por la claridad absoluta de alguien que ha dejado atrás toda consideración moral, toda vacilación ética, toda noción de las consecuencias. Había cruzado una línea invisible hace apenas minutos, y ahora estaba caminando deliberadamente hacia el abismo, consciente de cada paso, disfrutando de la caída. Mi corazón latía con un ritmo que no reconocía, un pulso que pertenecía a una versión de mí misma que había permanecido dormida durante 19 años, esperando este momento exacto para despertar. Los ojos de todos los invitados estaban fijos en mí. 50 pares de ojos que pertenecían a abogados, empresarios, políticos, mujeres de sociedad que vivían vidas tan vacías como la mía pero que tenían la decencia de esconder mejor sus grietas. Mi suegra Catalina tenía una expresión confundida en su rostro, esa expresión que solo aparece cuando alguien que siempre ha sido obediente de repente decide desobedecer. Andrés estaba mirándome desde el otro lado de la sala, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo. Era un miedo primitivo, el miedo de un animal que de repente se da cuenta de que el depredador está más cerca de lo que pensaba. Levantó la botella lentamente, permitiendo que la luz de los candiles de cristal pasara a través del champán, tiñéndolo de un ámbar casi dorado. Era hermoso. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Antes de que todos levanten sus copas, dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba, más clara, más segura: quiero hacer mi propio brindis. Mi propio pequeño discurso. Mi suegra intentó interrumpir. Abrió la boca, pero algo en mi expresión la hizo cerrarla de nuevo. Era como si supiera, en ese nivel más profundo donde viven los instintos, que algo terrible estaba a punto de suceder. He estado casada con Andrés durante 19 años, comencé, mi voz temblando levemente, no de emoción sino de pura adrenalina. 19 años de desayunos juntos. 19 años de pretender que todo estaba bien cuando nada estaba bien. 19 años de construir una vida que, descubrí hace apenas 30 minutos, era completamente falsa. Vi cómo Andrés se ponía de pie. Vi cómo Sofía desaparecía entre la multitud, intentando esconderse. Vi cómo Valeria, mi hija, comenzaba a llorar sin ni siquiera entender por qué. Hace 30 minutos, continué, cambiando de dirección, acercándome más a la mesa donde estaba el servicio de bebidas, a la bandeja de copas vacías que esperaban ser llenadas, encontré a mi esposo besando a una de nuestras amigas. Una amiga que yo había ayudado personalmente cuando su familia necesitaba dinero. Una amiga que dormía en nuestra casa durante los fines de semana. Una amiga que, al parecer, prefería la cama de mi esposo a cualquier otra cosa. El silencio en la sala se volvió absoluto. Ni siquiera la música de la orquesta continuaba tocando. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando para ver qué sucedería a continuación. Mi suegra Catalina se levantó de su asiento. Catalina, por favor siéntate. ¿Esta conversación es privada y, privada?, pregunté, mi risa sonando casi histérica. ¿Me hablas de privacidad? La persona que ha pasado 30 años diciéndome que no soy lo suficientemente buena para esta familia, que no tengo suficiente linaje, que vengo de nuevos ricos, ¿me habla de mantener cosas privadas? Comencé a verter el champán en las copas. Una copa. Luego otra más. Mis manos se movían con una precisión que casi me asustaba, como si estuvieran obedeciendo a un director invisible. ¿Saben qué es lo peor?, pregunté, dirigiéndome a la multitud mientras vertía cada copa. Lo peor no es que mi esposo me traicione. Los hombres traicionan. Es lo que hacen. Es su naturaleza. Lo peor es que todas ustedes, señalé a las mujeres de la sala, todas ustedes lo sabían. O lo sospechaban. Y simplemente continuaron sonriendo. Continuaron fingiendo.
Continuaron asistiendo a estas cenas tontas donde fingimos que somos una gran familia feliz cuando en realidad somos un circo de mentirosos. Había colocado una botella pequeña en mi bolso antes de bajar del segundo piso. Lo había hecho sin pensar, como si mi cuerpo hubiera actuado independientemente de mi mente. Cuando vi los síntomas en mi propia madre hace 5 años, cuando su segunda esposa había intentado envenenarla lentamente con arsénico, había investigado. Había aprendido. Había comprado la información en la dark web como si fuera un libro de recetas. Y ahora, en este momento, tenía el frasco pequeño de vidrio en mi mano, escondido dentro de mi bolso Hermès. Nadie vio cuando lo extraje. Nadie vio cuando versioné una pequeña cantidad de líquido transparente en la copa de champán de Catalina. El veneno era inodoro, insípido, invisible. Era perfecto. Era como la mentira que había estado viviendo durante 19 años, completamente invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Mi suegra, continué, colocando la copa de champán venenosa en la mano de Catalina con una sonrisa que probablemente se veía completamente desequilibrada, ha pasado 30 años diciéndome cosas que me han hecho dudar de mi propio valor. 30 años diciéndome que los Solórzanos son superiores. 30 años insinuando que su hijo se casó por debajo de su estatus. Bueno, supongo que tenía razón. Supongo que yo era demasiado buena para este circo de mentirosos y verdugos. Levantó la copa a su boca. Estaba a punto de beber. Mi corazón estaba en mi garganta. Había cometido un asesinato. Había cruzado una línea que no podía ser descruzada. En segundos, esta mujer, esta bruja que me había hecho la vida imposible durante 3 décadas, estaría muerta. Pero entonces sucedió algo que no había previsto. Alejandro, mi hijo, mi primogénito, el hijo que acababa de cumplir 23 años hace un mes, se levantó de su asiento. Mamá, ¿qué dices? ¿Estás loca? Su voz me sacó del trance. Vi sus ojos, los mismos ojos que me había mirado cuando nació hace 23 años, cuando lo puse en mis brazos en el hospital y supe que la vida tenía un significado diferente. Vi la confusión en su rostro, vi el miedo, vi cómo estaba a punto de perder a su madre de todas maneras, ya fuera a la prisión o a la locura. No, dije, extendiendo mi mano. Dame esa copa. Mi suegra, quien había pasado 3 décadas siendo cruel conmigo, quien había pasado 3 décadas intentando reemplazarme en la vida de Andrés, quien había pasado 3 décadas siendo una bruja que se alimentaba de la infelicidad de otros, sonrió. Efectivamente sonrió. ¿Qué sucede, Catalina? ¿No tienes el coraje para enfrentar las consecuencias de tus palabras? Ahora que todos saben la verdad sobre ti, ¿pretendes rescatarme de algo? No, no era un rescate. Era algo diferente. Tomé la copa de su mano. Mis dedos temblaban. Levantó la copa a mis propios labios. Alejandro gritó algo, no recuerdo qué. Valeria Laraba. Andrés estaba gritando mi nombre. El mundo se había vuelto caótico, un carnaval de gritos y movimientos acelerados, pero yo solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué cambié de opinión en el último segundo? ¿Por qué en lugar de envenenar a Catalina, decidí que me envenenaría a mí misma? No bebí. No pude hacerlo. Bajé la copa lentamente de mis labios. Mis manos tenían un temblor que no podía controlar. No, susurré, más para mí misma que para nadie más. No. No voy a ser como ella. No voy a permitir que esto me convierta en asesina. Tiré la copa al suelo. El champán con veneno se derramó sobre el piso de mármol blanco, tiñéndolo de un color ligeramente amarillento que nadie notaría a menos que supiera exactamente qué buscar. El cristal se rompió en 1000 pedazos, cada fragmento reflejando la luz de los candiles como si fueran pequeñas estrellas cayendo del cielo. Llamaré a la policía, dije, mi voz apenas un susurro. Llamaré a la policía y les diré exactamente qué sucedió. Les diré sobre Andrés. Les diré sobre Sofía. Y les diré que intenté envenenar a mi suegra porque estaba loca, porque estaba furiosa, porque durante 19 años había permitido que esta familia me degradara hasta convertirme en nada. Catalina me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Era compasión? ¿Era admiración? ¿Era sorpresa de que alguien que había sido tan sumisa durante tanto tiempo de repente se levantara? Pero antes de que llame a la policía, continué, necesito que todos ustedes entiendan algo. Necesito que entiendan que el verdadero veneno no es lo que está en una botella. El verdadero veneno es la mentira. Es el silencio. Es la complicidad. Es la manera en que todas ustedes han pasado años observando cómo se destruía mi matrimonio, cómo se humillaba a mis hijos, cómo se me hacía sentir que no valía nada, y simplemente continuaron sonriendo como si nada estuviera sucediendo. Saqué mi teléfono de mi bolso. La pantalla brillaba como un faro en la oscuridad. Llamaré a la policía ahora. No porque sea valiente, sino porque no tengo nada que perder.
¿Y por qué alguien necesita tener el coraje de decir la verdad en esta casa de mentiras? Pero antes de que pudiera marcar el número, sucedió algo inesperado. Mi suegra Catalina levantó su mano. Espera, dijo, su voz sorprendentemente calmada para alguien que acababa de descubrir que su nuera había intentado envenenarla. Antes de que hagas eso, necesito contarte algo que debería haber dicho hace 30 años. Algo que cambiaría toda esta conversación. Me detuve, el dedo suspendido sobre la pantalla del teléfono. ¿Qué? Pregunté, desconfiada. Andrés no es mi hijo, dijo Catalina lentamente, cada palabra cayendo como una piedra en un estanque tranquilo. Mi esposo, el padre oficial de Andrés, tuvo una aventura hace 43 años. Andrés es el resultado de esa aventura. Mi esposo nunca amó a Andrés como amó a sus otros hijos porque sabía que no era suyo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Pregunté, la voz escapando de mi cuerpo como aire de un globo. Por eso Andrés es como es, continuó Catalina, su voz ahora más suave, casi triste. Por eso siempre ha tenido esa necesidad de validación. Por eso ha buscado amor en lugares equivocados. Porque creció sabiendo que sus propios padres no lo amaban como debería haber sido amado. Y yo, hizo una pausa, y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas, yo transferí mi resentimiento hacia ti. Porque eras feliz con él a pesar de todo. Porque lograste amarlo de una manera que yo nunca pude hacer. Me senté en el piso. Literalmente, me hundí en el suelo como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. Todo lo que había construido esa noche, toda mi determinación de venganza, toda mi rabia, se desmoronó en ese único momento de revelación. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, sin poder creer que estuviera llorando. No sabía que podía llorar aún, que quedaba humedad en mis ojos, que quedaba humanidad en mi alma. Porque, dijo mi suegra, extendiéndome su mano para ayudarme a levantarme, alguien necesitaba finalmente decir la verdad en esta casa. Y si tú tuviste el coraje de intentar hacerlo, aunque fuera a través del veneno, entonces yo necesitaba tener el coraje de hacerlo a través de la verdad. Me tomó la mano. Su piel estaba fría, vieja, llena de manchas de la edad. Pero era real. Tan real como todo lo demás que había estado viviendo en la negación. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, mirándola a los ojos. Ahora, dijo Catalina, mirando alrededor de la sala a los 50 invitados que habían presenciado todo esto, llamamos a la policía. Pero no porque hayas intentado envenenarme. Llamamos a la policía porque Andrés necesita entender las consecuencias de sus acciones. Porque Sofía necesita entender que no puedes simplemente destruir vidas sin que haya repercusiones. Y porque tú, mi querida Catalina, necesitas entender que aunque te has convertido en algo que no reconocías, aún hay tiempo para convertirte en algo mejor. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose lentamente a la mansión de Polanco, como el destino mismo corriendo para recoger los pedazos de una vida que se había hecho añicos, y en ese momento, mientras miraba a mi esposo, a mi suegra, a mi hija que lloraba, supe que nada volvería a ser igual. Lo peor aún no había sucedido, y lo mejor, probablemente, ni siquiera había comenzado. Las luces azules y rojas de las patrullas de la policía iluminaban la fachada de la mansión de Polanco como si fuera una discoteca del infierno. Recuerdo estar parada en el vestíbulo de mármol, viendo cómo los oficiales entraban lentamente, sus uniformes oscuros contrastando contra la blancura casi clínica de la casa de mis suegros. Había 4 de ellos, todos con expresiones de aburrimiento profesional, como si no fuera la primera vez que respondían a una llamada de una familia adinerada que estaba teniendo un colapso emocional. El capitán, un hombre de unos 50 años con cicatrices en su rostro que contaban historias que probablemente nunca compartiría, se acercó a mí. Su nombre era Gómez. Lo sé porque vi su placa. Pero no lo recuerdo realmente hablando conmigo. Recuerdo el sonido de sus pasos sobre el mármol. Recuerdo el olor de su loción para después de afeitarse, algo barato, algo que olía a desesperación y turnos nocturnos. Señora, dijo, aunque no estoy segura de si realmente habló o si mi mente simplemente llenó los espacios vacíos con palabras que tenía sentido que dijera, entiendo que hubo un incidente esta noche. Un intento de envenenamiento. Miré a Catalina, quien estaba sentada en un sofá de cuero negro que probablemente costaba más de lo que este policía ganaba en un año. Ella asintió lentamente, confirmando lo que ya sabía. Sí, dije, mi voz sonando como si viniera de muy lejos, como si alguien más estuviera hablando usando mi garganta como un títere. Intent envenenar a mi suegra. Con arsénico. Que comparan en internet. El capitán Gómez no pareció sorprendido. Sacó un pequeño cuaderno de papel y comenzó a escribir algo. Sus movimientos eran mecánicos, desapasionados. Probablemente había oído historias mucho peores que esta en su carrera. Probablemente había visto verdaderos horrores.
Lo que yo había intentado hacer era simplemente drama de ricos, una anécdota más para contar en la comisaría. ¿Y por qué intentó envenenar a su suegra?, preguntó, sin levantar la vista del cuaderno. ¿Cómo podía explicarle que toda una vida de humillación, de ser hecha sentir menos que, de estar constantemente en una casa donde no era bienvenida, se había condensado en un único momento de claridad tóxica? ¿Cómo podía explicarle que no era solo por Catalina, sino por todo? ¿Por Andrés? ¿Por Sofía? ¿Por mí misma? Porque, comencé, luego me detuve. Luego continué. Porque descubrí que mi esposo estaba teniendo una aventura con una amiga de mi hija. Aquí, en esta casa. Hace apenas una hora. Y cuando confronté a mi suegra sobre esto, ella hizo un comentario sobre saber cuál era mi lugar en esta familia. Y simplemente, exploté. Mientras hablaba, podía ver a Andrés en la esquina de la sala, siendo interrogado por otro oficial. Su rostro era pálido, casi gris, como si toda la vida hubiera sido drenada de su cuerpo. No me miraba. No podía mirarme. Era como si al hacerlo, la realidad de lo que había hecho se volviera demasiado real, demasiado palpable. Sofía estaba siendo custodiada en otra habitación, según lo que había escuchado a los oficiales susurrar. Su madre había sido llamada. Su padre estaba en camino. Su vida, tal como la conocía, había terminado, y mi vida había entrado en un territorio que ni siquiera sabía que existía. ¿Tiene algún abogado?, preguntó el capitán Gómez, levantando finalmente la vista del cuaderno para mirarme directamente a los ojos. Ese fue el momento en el que realmente comprendí lo que había sucedido. No fue cuando descubrí a Andrés besando a Sofía. No fue cuando levantó la copa de champán envenenada. Fue en ese momento, cuando un oficial de policía con cicatrices en el rostro me preguntaba sobre abogados, cuando supe que mi vida se había convertido en una película que otros verían, una historia que otros contarían, un escándalo que otros disfrutarían. Mi esposo tiene abogados, dije lentamente. Muchos. Trabaja en Solórzano, Mendoza y Asociados. Es uno de los socios principales. El capitán Gómez silbó entre dientes. Vaya, dijo, no de manera amigable, sino de manera que me hizo darme cuenta de que ahora era un enemigo, que el sistema que yo había alimentado con mis impuestos durante 30 años ahora me vería como una amenaza, como alguien que necesitaba ser controlada. Catalina se levantó del sofá. Capitán, dijo, su voz adquiriendo ese tono de autoridad que solo tienen las mujeres que han pasado toda su vida dando órdenes. Antes de que proceda con cualquier arresto, necesito hablar con mi abogada personal. Y necesito que las siguientes cosas queden en el registro oficial de esta noche. El capitán Gómez levantó una ceja. ¿Señora? Primero, continuó Catalina, caminando alrededor de la sala como si fuera dueña del mundo, quiero que conste que Catalina aquí presente intentó envenenarme, pero no lo logró. El veneno nunca entró en mi sistema. Por lo tanto, técnicamente, no se ha cometido ningún crimen exitoso en mi contra. Señora, interrumpió el capitán, el intento de envenenamiento es un delito grave, independientemente de si fue exitoso o no. Soy consciente de ello, dijo Catalina, levantando su mano para silenciarlo. Segundo, quiero que conste que mi hijo, Andrés Solórzano, ha estado teniendo una aventura extramarital con una menor de edad. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Una menor?, preguntó el capitán, su expresión cambiando instantáneamente de aburrida a seria. Sofía Mendoza tiene 24 años, dijo Valeria de repente desde el rincón donde había estado sentada en silencio. Mi hija, mi hermosa hija que acababa de ver su mundo colapsar, se levantó de su asiento. Es mayor de edad. No es una menor. Pero, continuó Catalina, ignorando a Valeria, necesito que conste que Andrés es el producto de una aventura extramarital de mi esposo hace 43 años. Es información médica que podría ser relevante para ciertos procesos legales. Giré mi cabeza para mirar a Catalina. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba diciendo estas cosas? ¿Por qué estaba exponiendo los secretos de su propia familia frente a la policía? Fue entonces cuando lo vi. Vi la expresión en su rostro. No era venganza. No era crueldad. Era algo más profundo. Era la expresión de alguien que ha pasado 30 años guardando secretos y finalmente ha decidido que el precio de guardarlo es más alto que el precio de revelarlo. ¿Y cuál sería el propósito de revelar esta información?, preguntó el capitán, genuinamente confundido. Porque, dijo Catalina, mirándome directamente a los ojos, mi nuera ha pasado 19 años creyendo que estaba casada con el hombre que amaba. Pero la verdad es que estaba casada con el resultado de la infidelidad. Estaba casada con alguien que heredó las mismas inclinaciones de su padre biológico. Y si bien no excusa lo que ella intentó hacer, ayuda a explicar por qué lo hizo. Y creo que cualquier juez tendría en cuenta este contexto. Alejandro se levantó de su asiento.
Mi hijo, mi primogénito, el hombre en el que confiaba para mantener el orden en el caos, caminó hasta Catalina. Abuela, dijo, su voz temblando, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo a la familia? Porque, respondió Catalina suavemente, extendiendo su mano para tocar el rostro de su nieto, la familia ya está destruida, mi amor. Ha estado destruida desde hace mucho tiempo. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente reconocer los escombros. Las próximas 2 horas se desarrollaron en una especie de ballet burocrático que parecía coreografiado por alguien que trabajaba para el Ministerio Público. Fui interrogada nuevamente. Me dijeron que mis derechos. Se me informó que podría ser acusada de intento de asesinato, que enfrentaría una sentencia de entre 5 y 30 años en prisión. Se me permitió hacer una llamada telefónica, llamé a mi hermana. No a un abogado. No a mis hijos. A mi hermana, Rocío, la única persona en el mundo que sabía exactamente quién era yo, quién era realmente, más allá de los títulos y los trajes Valentino y la casa en San Ángel. ¿Qué has hecho?, preguntó cuando respondió el teléfono. No fue una pregunta. Fue una acusación. Fue la voz de alguien que me conoce tan bien que puede leer el nivel de locura en cada respiración. He destruido mi vida, respondí, y de alguna manera, esa fue la verdad más simple y más completa que había dicho en toda la noche. Cuando finalmente me permitieron dejar la sala de interrogatorio, era casi las 3 de la mañana. La mansión de Polanco estaba vacía ahora. Los invitados se habían ido hace horas, dejando atrás sus vasos de champán sin terminar, sus platos con comida a medio comer, sus historias sin concluir. Los oficiales de policía estaban documentando la escena, tomando fotografías, escribiendo reportes que se convertirían en parte de los registros públicos, que aparecerían en los diarios, que serían discutidos en mesas de comedor durante los próximos meses. Catalina estaba esperándome en el vestíbulo. Sola. Sin Andrés. Sin su abogada. Solo ella, una mujer de 78 años, esperándome como si fuéramos viejas amigas que se encontraban después de años. Los oficiales dicen que podré presentar cargos contra ti si lo deseo, dijo sin preámbulo. Entiendo, respondí, porque realmente lo entendía. Entendía que había intentado envenenarla. Entendía que merecía enfrentar consecuencias. Entendía que la vida que había conocido había terminado. Pero no lo haré, continuó Catalina. En cambio, voy a ayudarte a conseguir el mejor abogado en la Ciudad de México. Voy a asegurarme de que el juicio sea rápido y justo. Y voy a testificar a tu favor, explicando el contexto completo de lo que sucedió esta noche. ¿Por qué?, pregunté, y la pregunta salió como un grito, como si todo el dolor de los últimos meses finalmente estuviera encontrando una voz. Porque, dijo Catalina, caminando hacia la puerta principal de la mansión, he pasado 30 años odiándote porque tenías algo que yo quería. Tenías la capacidad de amar a Andrés a pesar de sus defectos. Tenías la capacidad de construir una vida con alguien que sabías que era dañado. Y eso me asustaba. Eso me asustaba porque significaba que eras más fuerte que yo. Que siempre lo había sido. La puerta principal de la mansión se abrió, revelando la noche de la Ciudad de México, los sonidos distantes del tráfico, el olor a smog y a sueños rotos, la sensación de que en algún lugar, mientras nosotras estábamos aquí teniendo esta conversación profunda e íntima, el mundo continuaba girando, completamente indiferente a nuestra pequeña tragedia. ¿Qué sucederá ahora?, pregunté. Ahora, dijo Catalina, extendiendo su mano hacia mí, te vas a ir a casa. Vas a dormir. Mañana, enfrentarás las consecuencias de lo que has hecho. Pero esta noche simplemente necesitas saber que no estás sola. Que hay alguien en esta familia que comprende exactamente por qué hiciste lo que hiciste. Tomé su mano. Era la primera vez en 30 años que voluntariamente tocaba a Catalina sin que fuera obligatoria una interacción social. Su piel estaba caliente, viva, pulsando con una energía que no esperaba encontrar. Fue entonces cuando vi a Andrés en las sombras del pasillo detrás de nosotras. Había estado escuchando toda la conversación. Su rostro era una máscara de emociones, culpa, arrepentimiento, confusión, rabia. Catalina, dijo, y su voz sonaba como la de un extraño, lo siento. No sé qué sucedió conmigo esta noche. No sé por qué, no, le interrumpí, levantando mi mano. No necesito tus explicaciones. No necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Lo que necesito es que entiendas que el hombre que pensabas que eras nunca existió realmente. Que siempre fuiste el producto de mentiras que otros construyeron. ¿Qué significa eso?, preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. Significa, dije lentamente, cada palabra cayendo como una piedra en un estanque tranquilo, que necesitas empezar a construir al hombre que realmente quieres ser. No el que tu madre esperaba. No el que mi familia esperaba. No el que Sofía necesitaba.
sino el hombre que tú, en lo profundo de tu alma, sabes que podría ser. Y con eso, caminé hacia la puerta. Catalina caminó conmigo. Los dos dejamos a Andrés parado en el pasillo, solo, rodeado por el mármol y el silencio y todos los secretos que habían sido guardados durante 30 años. Cuando llegamos a la puerta principal, vi a Valeria sentada en los escalones de la mansión. Mi hija, quien había perdido su fe en su padre hace apenas horas, quien había descubierto que su amiga era una traidor, quien estaba procesando todo esto de la manera que solo una mujer joven puede hacerlo, con la sensación de que el mundo acababa de revelar su verdadera cara fea. «Mamá», preguntó cuando me vio. «Aquí estoy», respondí, sentándome a su lado en los escalones de mármol. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, con esa pregunta que todos parecían estar haciendo en esta noche mágica y terrible. «Ahora», dije, mirando hacia la Ciudad de México que se extendía frente a nosotras, «comenzamos de nuevo. Todos. De diferentes maneras. Pero comenzamos». Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, descubrí algo que cambiaría todo para mí. Descubrí que el verdadero veneno no estaba en una botella, el verdadero veneno estaba en la verdad. Y que la verdad, finalmente revelada, era la única cosa que realmente podía liberarme. La Corte Penal del Centro Histórico de la Ciudad de México es un edificio que parece diseñado específicamente para hacer que te sientas pequeño. Las paredes son de mármol gris, el mismo mármol que ves en cementerios, en monumentos a los muertos, en lugares donde se supone que debes confrontar la verdad más absoluta. Cuando entré a la sala de audiencias por primera vez, hace 3 meses, fue como entrar a una catedral que hubiera sido desacralizada, convertida en un espacio donde la justicia, esa palabra que significa tantas cosas diferentes dependiendo de quién la pronuncie, se suponía que debería reinar. Mi abogada, Alejandra Moreno, me había preparado lo mejor que pudo. Pero nada realmente te prepara para sentarte frente a un juez que tiene el poder de enviar 30 años de tu vida a la cárcel. Nada te prepara para ver a los periodistas afuera del juzgado, con sus cámaras y sus preguntas, tratando de convertir tu dolor personal en entretenimiento para el noticiero de las 6 de la tarde. El juez Córdoba era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente gris y la expresión de alguien que ha visto demasiadas vidas destruidas, demasiadas historias de familias rotas, demasiadas tragedias que comenzaban de manera ordinaria y terminaban en lugares extraordinarios. Cuando me miró por primera vez, no vi compasión. No vi condena tampoco. Solo vi el vacío de alguien que ha aprendido a separar sus emociones de sus decisiones legales. Señora Catalina Solórzano de Mendoza, leyó desde el estrado, su voz resonando en la sala como si fuera la voz del universo mismo, se la acusa formalmente de intento de asesinato. ¿Cómo se declara? Este fue el momento en el que mi vida entera, todo lo que había sido, todo lo que pensé que sería, colapsó en una palabra. Culpable, dije. Hubo un movimiento en la sala. Los periodistas que estaban sentados en la sección de público comenzaron a escribir frenéticamente en sus cuadernos. Mi abogada, Alejandra, se giró hacia mí con una expresión de puro pánico. Ella había pasado 3 meses preparándome para que dijera no culpable, para que luchara, para que intentara salvarme a mí misma, pero había decidido hace semanas que no iba a luchar. Debo informarle, dijo el juez Córdoba, inclinándose ligeramente hacia adelante, que esta declaración de culpabilidad tiene implicaciones muy serias. ¿Está completamente segura de que desea proceder de esta manera? Me giré para mirar a la sala. Vi a Alejandro en la primera fila, su rostro pálido, intentando ser fuerte para Valeria que estaba sentada a su lado, llorando silenciosamente. Vi a mi hermana Rocío, quien había estado con cada paso de este viaje legal, quien había visto cómo mi vida se desmoronaba y simplemente continuaba sosteniendo mi mano, y vi a Catalina, mi suegra estaba sentada en el banco de testigos, esperando su turno para hablar. Había insistido en testificar a mi favor, a pesar de que el sistema legal mexicano la consideraba una víctima que debería estar pidiendo la sentencia más severa posible en mi contra. Pero Catalina había decidido hacer algo diferente. Catalina había decidido contar la verdad. Estoy completamente segura, respondí al juez. Soy culpable de intentar envenenar a mi suegra. Y necesito que entienda por qué. Lo que sucedió a continuación fue algo que rara vez ocurre en un juzgado mexicano. Se me permitió hablar. No fue un testimonio formal. Fue más como una confesión. Fue como si finalmente alguien me hubiera dado permiso para vaciar toda la verdad que había estado guardando dentro de mí durante 19 años. Hace 19 años, comencé, mi voz temblando solo ligeramente, me casé con Andrés Solórzano creyendo que estaba casándome con un hombre que me amaba. Creyendo que estaba construyendo una vida juntos. Creyendo que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Hice una pausa. El silencio en la sala era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo.
Pero lo que descubrí, continué, era que nunca había sido verdaderamente bienvenida en su familia. Que su madre veía en mí una amenaza, no porque yo fuera mala, sino porque yo era capaz de amar a su hijo de una manera que ella nunca fue capaz de hacerlo. Y esa incapacidad de su parte fue transferida como veneno emocional hacia mí, día tras día, año tras año. El juez Córdoba estaba tomando notas. Los periodistas estaban escribiendo furiosamente. Pero lo más importante era que Catalina estaba escuchando cada palabra con una expresión que era imposible de descifrar. Hace 3 meses, continué, descubrí que mi esposo estaba teniendo una aventura con una amiga de mi hija. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue solo la infidelidad. Fue el reconocimiento de que todo lo que había construido, todo lo que sacrifiqué, toda la parte de mí misma que había dado a este matrimonio, había sido en vano. Vi a Andrés, quien estaba sentado en el rincón opuesto de la sala. Su abogado estaba susurrando algo en su oído, pero él no estaba prestando atención. Estaba mirándome. Y por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que reconocía, era verdadero arrepentimiento. Pero lo que realmente me rompió, dije, y podía sentir que las lágrimas estaban llegando ahora, que finalmente estaban saliendo después de meses de haber estado congeladas dentro de mí, fue la manera en que su madre, mi suegra, aprovechó ese momento para recordarme cuál era mi lugar en la familia. Fue el recordatorio final de que, sin importar cuánto amara, sin importar cuánto sacrificara, siempre sería considerada menos que. Las lágrimas vinieron. No fueron lágrimas de dramatismo. Fueron lágrimas de una mujer que finalmente estaba permitiéndose sentir la totalidad de su dolor, la totalidad de su rabia, la totalidad de su humanidad. Así que sí, continué, secándome el rostro con la manga de mi blusa, intenté envenenarla. Y si no hubiera tenido ese momento de claridad, si no hubiera recordado que mis hijos me necesitaban más que mi rabia, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho sin dudarlo ni un segundo. El silencio que siguió fue sepulcral. Fue entonces cuando Catalina pidió permiso para testificar. Se levantó lentamente del banco de testigos, como si cada movimiento fuera doloroso, como si cada paso hacia el estrado fuera un paso a través de décadas de su propia culpa y su propio arrepentimiento. Honorable juez Córdoba, comenzó, su voz sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. Mi nombre es Catalina Solórzano de la Garza. Soy la suegra de la acusada y la víctima oficial del delito que se está juzgando aquí hoy. Y vengo a testificar que lo que mi nuera hizo fue un acto de desesperación, no un acto de maldad. Su abogada se levantó de su asiento. Su Honor, protestó. La víctima no debería estar testificando a favor de la acusada. Esto es un claro conflicto de intereses. Estoy completamente consciente de ello, respondió el juez Córdoba, levantando su mano para silenciar la protesta. Pero bajo la ley mexicana, una víctima tiene el derecho de determinar si desea buscar clemencia para su agresor. Puede continuar, señora de la Garza. Catalina continuó. Mi hijo, el esposo de la acusada, es el resultado de una infidelidad, dijo, y escuché un murmullo en la sala. Este era el primer momento en que la verdad sobre la paternidad de Andrés era revelada públicamente. Mi esposo tuvo una aventura hace 43 años, y Andrés es el resultado de esa aventura. Mi esposo nunca lo amó como amó a sus otros hijos. Y yo, hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos desde el estrado, transferí ese resentimiento a mi nuera durante 30 años. ¿Por qué haría eso?, preguntó el juez, genuinamente intrigado. Porque, respondió Catalina, ella tenía algo que yo nunca tuve, la capacidad de amar a alguien que era fundamentalmente dañado. Ella tenía la capacidad de ver más allá de los defectos, más allá de las inseguridades, más allá del legado de infidelidad que corre en las venas de mi hijo. Y eso me asustaba. Eso me asustaba porque significaba que ella era mejor persona que yo. Vi a Rocío, mi hermana, llorando silenciosamente en la fila. Vi a mis hijos, quienes por primera vez estaban escuchando la historia completa de por qué su madre había hecho lo que había hecho. Mi nuera intentó envenenarme porque yo le dije su verdadero lugar en esta familia, continuó Catalina, que era ser invisible, que era ser menos que era aceptar la infidelidad de su esposo como parte del precio que una mujer debe pagar por casarse en una familia como la mía. La abogada de Catalina se levantó nuevamente. Su honor, esto es inaceptable. Estamos aquí para determinar si la acusada es culpable de intento de asesinato, no para escuchar. Siéntese, interrumpió el juez Córdoba, su voz cortante como vidrio. Voy a escuchar lo que la víctima tiene que decir. Si alguien en esta sala merece castigo, continuó Catalina, ignorando a su abogada, no es mi nuera. Es mi hijo. Por permitir que sucediera esto. Es mi familia, por perpetuar generaciones de mentiras y de infidelidad. Es la sociedad mexicana, que enseña a las mujeres que deben aceptar la traición como parte del matrimonio.
Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero, continuó, no voy a pedir que se castigue a Catalina. Voy a pedir clemencia. Voy a pedir que el tribunal reconozca que lo que ella hizo fue un grito de auxilio de una mujer que había sido silenciada durante 19 años. Un grito de auxilio de una mujer que había sido hecha sentir que valía menos que porque no provenía de la familia correcta. Un grito de auxilio de una mujer que simplemente no podía permitirse seguir siendo invisible. Cuando Catalina salió del estrado, pasó junto a mí. Y en ese momento, cuando nuestros ojos se encontraron, supe que había algo entre nosotras que nunca hubiera existido de otra manera. Una comprensión. Una hermandad forjada en fuego y verdad. Las siguientes semanas fueron un desfile de otros testigos. Amigos, abogados, psicólogos que hablaban sobre el daño emocional, sobre los ciclos de abuso, sobre los sistemas de poder dentro de las familias ricas que replicaban los mismos patrones de control y manipulación generación tras generación, pero lo que realmente importaba fue lo que sucedió al final. El juez Córdoba se levantó de su estrado después de semanas de audiencias. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que sugería que había tomado una decisión que no era simplemente legal, sino también moral. Después de escuchar toda la evidencia presentada en este caso, comenzó, después de escuchar el testimonio de la víctima, después de revisar los informes psicológicos, después de considerar el contexto completo de las circunstancias que llevaron a este acto de violencia, he llegado a una conclusión. El silencio en la sala fue absoluto. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Mi hermana tomó mi mano. La acusada será sentenciada a 5 años de libertad condicional, dijo el juez Córdoba, con la condición de que reciba terapia psicológica continua, que no tenga contacto con su esposo a menos que sea necesario para asuntos legales relacionados con el divorcio, y que realice 1000 horas de servicio comunitario. Respire. No lo sabía, pero había estado conteniendo la respiración durante todo el juicio. Sin embargo, continuó el juez, quiero que conste en el registro que esto no es simplemente una sentencia de castigo. Es una sentencia de reconocimiento. Un reconocimiento de que los sistemas que hemos construido para proteger a las mujeres de la violencia tienen frecuentes fracasos. Un reconocimiento de que las mujeres desesperadas hacen cosas desesperadas cuando sienten que no tienen otra opción. Y un reconocimiento de que el verdadero delito en este caso fue perpetuado no por la acusada, sino por los sistemas de poder que la rodeaban. Cuando salí del juzgado, los periodistas me rodearon. Sus cámaras parpadeaban como luciérnagas. Sus preguntas se superpasaban unas a otras, creando un ruido blanco de curiosidad morbosa, pero no respondí ninguna pregunta. Simplemente caminé junto a mi hermana hacia el auto que nos esperaba. Lo que sucedió después fue incluso más importante que el juicio. Fue la vida que reconstruí después de eso. La casa en San Ángel ya no era mía. Eso fue lo primero que comprendí cuando regresé de firmar los papeles del divorcio en la oficina de mi abogada. El divorcio había sido rápido, sorprendentemente civilizado dadas las circunstancias. Andrés, bajo la presión de Catalina y bajo el peso de sus propias culpas, no había peleado por nada. La casa, que yo había decorado durante 19 años, que había llegado a conocer como cada línea de mis propias manos, ahora sería vendida y los fondos divididos entre nosotros. Mis hijos recibirían educación pagada, manutención, todo lo que la ley mexicana exigía que un padre proporcionara, pero la casa, esa estructura de piedra y vidrio que había sido mi refugio, mi identidad, mi último bastión de dignidad en un matrimonio que se había corrompido desde sus cimientos, ya no sería mío. Me paré en la puerta principal por última vez, con una maleta en cada mano. Rocío estaba esperándome en el auto. Mis hijos estaban en diferentes lugares. Alejandro había decidido ir a vivir con su padre, por un tiempo, lo que significaba que no podía enfrentar la realidad de lo que su padre había hecho. Valeria estaba en casa de Rocío, procesando todo de la manera que las mujeres jóvenes procesan el colapso de su mundo, con música fuerte, conversaciones telefónicas largas con amigas, y el conocimiento silencioso de que su fe en los hombres nunca sería la misma. ¿Lista?, preguntó Rocío cuando subí al auto, lanzando mis maletas al asiento trasero. No, respondí honestamente. Pero voy a hacerlo de todas maneras. Rocío sonrió. Mi hermana, quien había estado a mi lado durante todo este proceso, quien había visto cómo me convertía en alguien que ni siquiera reconocía, quien nunca me juzgó a pesar de mis intentos de cometer asesinato, simplemente asintió. Ella sabía que no había una respuesta correcta en ese momento. Solo había movimiento hacia adelante. Nos dirigimos a Coyoacán. Era un barrio que no había visitado en años, un barrio que era demasiado bohemio, demasiado artístico, demasiado diferente del tipo de lugares en los que las mujeres como yo pasaban tiempo. Pero Rocío había encontrado un pequeño departamento, nada fancy, nada que gritara dinero.
Era simplemente un lugar donde podía comenzar de nuevo. El departamento estaba en una casa colonial convertida, con pisos de terracota y ventanas que daban a un patio interior lleno de plantas. No era grande. No era lujoso. Pero era mío. Por primera vez en 19 años, era completamente, absolutamente mío. ¿Qué piensas?, preguntó Rocío mientras yo caminaba lentamente por las habitaciones, tocando las paredes como si fuera la primera vez que tocaba paredes. Pienso, dije lentamente, que es perfecto. Es perfectamente imperfecto. Los primeros meses fueron los más duros, no fue el ajuste a vivir sola. Fue el ajuste a ser vista como la mujer que intentó envenenar a su suegra. Esa era la única cosa que la gente veía cuando me miraba. No veían a Catalina Solórzano de Mendoza, la mujer que había sido abogada antes de casarse, la mujer que había abandonado su carrera para servir a la familia de otro. Solo veían a la mujer loca que intentó cometer asesinato, los periódicos lo habían cubierto extensamente. Las redes sociales lo habían convertido en un meme, en una anécdota para contar en fiestas. Las mujeres de la sociedad mexicana, aquellas con las que había pasado 30 años tomando café y fingiendo que sus vidas eran perfectas, de repente no me conocían. Sus llamadas dejaron de venir. Sus invitaciones a comidas dejaron de llegar, pero entonces sucedió algo inesperado, comenzaron a llegar cartas. Primero fueron pocas, notas de mujeres que habían leído sobre mi caso en los periódicos, mujeres que veían en mi historia sus propias historias. Mujeres que habían sido traicionadas, que habían sido humilladas, que habían pensado en hacer exactamente lo que yo había hecho pero que nunca habían tenido el coraje. Una de esas cartas fue de una mujer llamada Isabel. Escribió que su esposo había tenido una aventura durante 15 años. 15 años de mentiras. 15 años de ella fingiendo que no sabía, que no había visto las señales, que no había sentido la indiferencia en sus besos. Escribió que cuando leyó mi historia, sintió que finalmente alguien entendía lo que era ser invisible en tu propio matrimonio. Otra carta vino de una mujer llamada Mercedes. Ella escribió sobre cómo su suegra la había hecho sentir durante 32 años que no era lo suficientemente buena. Como si sus hijos fueran de su suegra, no de ella. Como si ella fuera simplemente un recipiente temporal para los genes de la familia, y otra, y otra, y otra. En total, recibí más de 200 cartas. Fue entonces cuando Rocío me sugirió algo que al principio me pareció completamente loco. Deberías escribir un libro, dijo un día mientras estábamos sentadas en el patio del departamento, tomando café de una cafetería local que hacía el mejor café de la Ciudad de México. ¿Un libro?, pregunté, como si ella hubiera sugerido que aprendiera a volar. Un libro, confirmó Rocío. Sobre tu vida. Sobre lo que sucedió. Sobre por qué hiciste lo que hiciste. Hay miles de mujeres que se verían reflejadas en tu historia. Miles de mujeres que necesitarían leer que no están solas. Pero soy culpable, protesté. Intenté envenenar a alguien. ¿Cómo puedo escribir un libro cuando he cometido un crimen? Exactamente, respondió Rocío, tomando un sorbo de su café. Porque eres culpable. Porque hiciste lo que hiciste. Porque no estás tratando de negar lo que pasó o justificarlo. Estás simplemente contando la verdad. Y esa verdad es lo que la gente necesita escuchar. Así que comencé a escribir. Al principio, fueron solo notas. Fragmentos de memoria. Momentos que había bloqueado durante años. Pero lentamente, los fragmentos comenzaron a conectarse, formando una narrativa que era más verdadera de lo que cualquier cosa que hubiera escrito en mi vida anterior. Escribí sobre el primer día que me conocí con Andrés en una fiesta en Polanco. Escribí sobre cómo sus manos se movían cuando hablaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando reía. Escribí sobre los primeros años de matrimonio cuando todavía creía que el amor era suficiente, cuando todavía creía que podía salvarlo de la maldición familiar de la infidelidad, pero también escribí la verdad. Escribí sobre los años en los que noté cambios. Los viajes que comenzó a hacer por negocios. Las noches que llegaba tarde, oliendo a perfume que no era el mío. Las veces que vi mensajes en su teléfono que borraba rápidamente cuando entraba en la habitación. Escribí sobre cómo aprendí a ignorarlo. Cómo aprendí a mantenerme ocupada con los niños, con la casa, con las obligaciones sociales, de tal manera que no tuviera que confrontar la verdad que estaba directamente frente a mí. Y escribí sobre la noche en el baño. Escribí sobre ese momento en el que vi su cuerpo entrelazado con el de Sofía, ese momento en el que toda pretensión de que mi matrimonio podría ser salvado simplemente desapareció. Pero lo más importante, escribí sobre por qué tomé la decisión de intentar envenenarla. No fue simplemente por Andrés. No fue simplemente por Sofía. Fue por todas las humillaciones acumuladas, todos los insultos sutiles, todas las veces que me hicieron sentir que no valía nada. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en el que el dolor se convirtió en rabia,
y la rabia se convirtió en algo que ni siquiera yo podía reconocer. Escribí sobre mis hijos, y cómo había casi destruido sus vidas por mi sed de venganza. Escribí sobre cómo Alejandro ahora estaba en terapia procesando el hecho de que su padre era un mentiroso. Escribí sobre cómo Valeria estaba aprendiendo a confiar de nuevo, lentamente, dolorosamente, y escribí sobre Catalina. Escribí sobre la mujer que debería haber sido mi enemiga, pero que se convirtió en mi aliada. Escribí sobre cómo una revelación sobre la verdad puede cambiar la forma en que ves a alguien completamente. Escribí sobre cómo ella testificó a mi favor, cómo ella cargó el peso de sus 30 años de crueldad, cómo ella finalmente eligió la verdad sobre el orgullo familiar. Después de 6 meses de escritura, el manuscrito estaba completo. Rocío lo llevó a una editora que conocía. Esperamos 2 semanas. Luego recibí una llamada. Esto es extraordinario, dijo la editora, una mujer llamada Carmen que tenía la edad de mi madre. Quiero publicarlo. Creo que este libro podría cambiar la forma en que la gente piensa sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el poder en las relaciones íntimas. El libro fue publicado 8 meses después de eso. Se llamó El veneno del silencio, una historia de traición, rabia y renacimiento. La primera semana, vendió 3.000 copias. En 2 meses, había vendido 50.000. En 6 meses, era bestseller número 1 en México. Fue traducido al español de España, al español de Argentina. Luego al inglés, al francés, al italiano. De repente, la mujer que había sido un escándalo fue convertida en una voz. Las mujeres en todo México comenzaban a reconocerme en la calle. Algunas querían abrazarme. Algunas querían golpearme. Algunas simplemente querían decirme que mi historia las había ayudado a dejar sus propios matrimonios abusivos, sus propias familias que las humillaban, sus propias vidas que las estaban matando lentamente. Fue durante una firma de libros en una librería en Polanco, el mismo lugar donde había pasado 30 años yendo a gastar dinero en cosas que no necesitaba, cuando vi a Catalina. Estaba esperando en la fila, su cabello ahora completamente blanco, su rostro marcado por la edad y por la carga del conocimiento. Cuando llegó a mi mesa, tomó mi mano. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Hiciste lo que yo nunca pude hacer. Contaste la verdad. ¿Cómo está Andrés?, pregunté, porque en los últimos meses no había tenido contacto con él. Está en terapia, respondió Catalina. Está intentando entender por qué es como es. Está intentando romper el ciclo. Sofía lo dejó hace meses. Aparentemente, se dio cuenta de que el romance que había imaginado no era lo que esperaba. Sonreí. Había una cierta justicia poética en eso. ¿Y Alejandro?, preguntó Catalina. Está mejor, dije. Está viendo a un terapeuta. Está comenzando a entender que el comportamiento de su padre no refleja quién es él, quién podría ser. Catalina asintió. Luego dijo algo que cambió todo para mí. He decidido que voy a apoyar un fondo para mujeres que están en situaciones como la tuya estaba. Mujeres que necesitan ayuda legal, psicológica, financiera para dejar matrimonios abusivos. Quería saber si considerarías trabajar conmigo en esto. Me quedé en silencio por un momento, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres que trabaje contigo?, pregunté. Quiero que seas la cara de este fondo, dijo Catalina. Tu historia es la razón por la que este fondo existe. Tú deberías ser la que ayude a otras mujeres a no llegar al punto en el que estuviste tú. Y así, un año después de salir de la prisión con libertad condicional, después de firmar los papeles del divorcio, después de perder mi casa y mi identidad como esposa, comencé una nueva vida. No fue la vida que hubiera elegido hace 3 años. Pero era una vida que era completamente mía. Trabajé con Catalina para establecer la Fundación Solórzano para Mujeres en Crisis. Comenzamos con oficinas pequeñas en la colonia Roma. Pero dentro de 2 años, teníamos sedes en 8 ciudades en México. Estábamos ayudando a cientos de mujeres a escapar de matrimonios abusivos, de familias que las controlaban, de vidas que estaban diseñadas para hacerlas sentir invisibles. Mis hijos también encontraron su propio camino. Alejandro decidió estudiar psicología, interesado en entender la dinámica familiar y cómo los traumas transgeneracionales se perpetúan a través de familias como la suya. Valeria encontró amor de nuevo, pero esta vez con alguien que la trató como una reina, no como una posesión. Ambos me visitaban regularmente en mi pequeño departamento en Coyoacán. Un día, mientras estaba en la oficina de la Fundación Solórzano, recibí una visita inesperada. Era Andrés, no lo había visto en más de 1 año. Había envejecido. Había cambiado. No era el hombre brillante y seguro de sí mismo que había conocido hace 19 años. Era alguien más quebrado, más humano, más real. Catalina me dijo que trabajabas aquí, dijo, parado en el umbral de mi oficina como si no estuviera seguro de si era bienvenido. Probablemente no lo era.
Sí, respondí, sin levantarme de mi escritorio. ¿Hay algo que quieras? Solo quería decirte, dijo lentamente, que lo siento. Realmente lo siento. No por lo que hice. Eso fue lo que fue. Pero siento haberte hecho sufrir durante todos estos años. Siento haber sido incapaz de ser el hombre que necesitabas que fuera. Lo miré por un largo momento. Y en ese momento, no sentí rabia. No sentí el deseo de venganza. Sentí compasión. Sentí compasión por este hombre que había heredado la maldición de su padre biológico, que había sido dañado antes de que tuviera la oportunidad de ser reparado. Espero que encuentres paz, dije finalmente. Espero que entiendas por qué hiciste lo que hiciste, y que uses esa comprensión para no volverlo a hacer. Eso espero yo también, respondió Andrés, y cuando se fue, cerré la puerta de mi oficina y puse mi frente contra el cristal frío, y simplemente lloré. No fueron lágrimas de arrepentimiento. Fueron lágrimas de aceptación. Lágrimas de una mujer que había pasado a través del infierno y había emergido del otro lado como alguien completamente diferente. Ese fue el verdadero renacimiento. No fue cuando gané el juicio. No fue cuando publiqué mi libro. Fue en ese momento, cuando pude mirar al hombre que había intentado destruir y simplemente dejarla ir. Fue en ese momento cuando finalmente comprendí que el verdadero veneno nunca había estado en una botella, había estado en la mentira que había estado viviendo durante 19 años, y que la única manera de sobrevivir era finalmente, completamente, decir la verdad. 5 años después de la noche en Polanco, estaba parada en un podio frente a 1000 mujeres en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi cabello era diferente ahora. Más corto, más gris, más yo. Ya no me teñía para parecer más joven, más bella, más aceptable. Ya no me vestía con los diseñadores que Andrés había elegido. Llevaba un traje azul marino simple, hecho por una diseñadora mexicana joven cuyo trabajo yo misma había descubierto en una tienda en la Roma. Mis manos temblaban ligeramente cuando coloqué mis notas sobre el podio, pero ya no era el temblor de la rabia. Era el temblor de alguien que estaba a punto de contar la verdad más completa de su vida. Mi nombre es Catalina Solórzano de Mendoza, comencé, mi voz amplificada por los altavoces, llegando a cada rincón del auditorio. Y durante 30 años, viví una mentira. El silencio en el auditorio fue absoluto. Estas mujeres, muchas de ellas trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, periodistas, habían venido a escucharme hablar sobre la Fundación Solórzano, sobre nuestro trabajo ayudando a mujeres que escapaban de matrimonios abusivos. Pero lo que estaban a punto de escuchar era más personal, más crudo, más verdadero de lo que probablemente esperaban. No fue una mentira que alguien más me obligó a vivir, continué. Fue una mentira que yo misma construí. Piedra a piedra. Mentira a mentira. Día tras día, durante 19 años. Había decidido hace meses que el 5º aniversario de la noche en Polanco sería el momento perfecto para hacer una confesión pública. Una confesión de todo lo que había dejado fuera de mi libro, todo lo que había omitido porque aún no estaba lista para confrontarlo. La mentira era que yo era una víctima, dije, viendo cómo algunos de los rostros en la audiencia se movían incómodamente. La mentira era que simplemente estaba siendo traicionada por un hombre malo. Pero la verdad es mucho más complicada que eso. Hablé sobre cómo había visto las señales de la infidelidad de Andrés y había decidido ignorarlas. Cómo había priorizado su felicidad sobre la mía. Cómo había enseñado a mis hijos, especialmente a Alejandro, que era normal que los hombres traicionaran a sus esposas. Cómo había permitido que mi suegra me humillara durante 30 años sin nunca confrontarla directamente. Lo que aprendí, dije, mi voz más fuerte ahora, es que el veneno en mi vida no fue puesto allí por alguien más. Yo lo vertí a mí misma. Con cada compromiso que hice. Con cada vez que ignoré una bandera roja. Con cada vez que sonreí cuando lo que realmente quería era gritar. Vi a Rocío en la primera fila, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi hermana había estado a mi lado durante todo este viaje, y ahora estaba presenciando el momento en el que finalmente estaba diciéndole la verdad al mundo. El día que intenté envenenar a Catalina, mi suegra, no yo misma, fue el día que finalmente me permití sentir la totalidad de mi rabia, continué. Fue el día que dejé de fingir. Fue el día que dejé de ser invisible. Hablé sobre el juicio, sobre cómo el juez Córdoba había visto más allá de lo que parecía ser un acto de violencia y había entendido lo que era un acto de desesperación. Hablé sobre cómo testificar la verdad en un juzgado había sido la cosa más aterradora y más liberadora que había hecho jamás. Pero lo que realmente quiero que entiendan, dije, mirando directamente a las mujeres en la audiencia, es que mi historia no es sobre una mujer que cometió un crimen y fue perdonada por la sociedad. Mi historia es sobre una mujer que pasó 30 años permitiendo que la sociedad la convirtiera en nada, y luego finalmente se dio cuenta de que tenía el poder de ser algo.
Hablé sobre los años después del divorcio. Sobre cómo había perdido casi todo lo material, la casa, el estatus, el acceso a la riqueza de la familia Solórzano. Pero sobre cómo había ganado algo que valía infinitamente más, a mí misma. Sé que mucha gente en México sigue pensando que estoy loca, dije, y hubo algunas risas nerviosas en la audiencia. Sé que mucha gente piensa que intentar envenenar a alguien es imperdonable. Y tienen razón. Fue imperdonable. Fue un acto que podría haber terminado una vida. Fue un acto que podría haber arruinado a mis hijos para siempre. Respiré profundamente. Pero también sé que si no hubiera llegado a ese punto de ruptura total, probablemente seguiría viviendo esa mentira. Probablemente seguiría siendo invisible. Probablemente habría pasado el resto de mi vida sonriendo en fiestas que no quería asistir, siendo amable con personas que no me amaban, construyendo una vida que no era mía. Hablé sobre la Fundación Solórzano, sobre cómo en los últimos 5 años habíamos ayudado a más de 1,200 mujeres a escapar de matrimonios abusivos. Sobre cómo habíamos proporcionado asesoramiento legal, apoyo psicológico y vivienda temporal para mujeres que no tenían otro lugar a donde ir. Sobre cómo el dinero que debería haber sido mi herencia, la parte que recibí del divorcio, había sido completamente dedicado a este trabajo. Catalina, mi suegra, dije, decidiendo que era hora de hablar públicamente sobre esta relación que se había transformado de una de las más tóxicas a una de las más significativas de mi vida, y yo nos hemos convertido en socias en este trabajo. Y no porque ella me perdonara por intentar envenenarla, sino porque ella comprendió finalmente que el verdadero enemigo no era yo. El verdadero enemigo eran los sistemas que creó, que perpetúa, que permite que mujeres como yo sean humilladas durante décadas. Vi a Catalina en la segunda fila. Ahora tenía 82 años. El cáncer que había sido diagnosticado hace un año estaba en remisión, pero el tratamiento la había debilitado. Pero sus ojos seguían siendo fuertes. Sus ojos seguían teniendo esa cualidad de alguien que había visto la verdad y no podía volver a mirar hacia otro lado. Hace 6 meses, continué, Catalina donó 10 millones de pesos a la Fundación Solórzano. Fue el gesto más radical que ha hecho en su vida. Fue el gesto de una mujer que finalmente entendió que su legado no sería medido en dinero acumulado, sino en vidas cambiadas. Hablé sobre mis hijos, y cómo habían encontrado sus propios caminos después de la destrucción del matrimonio de sus padres. Alejandro, quien ahora estaba terminando su maestría en psicología clínica, especializado en trauma familiar. Valeria, quien se había casado el año pasado con un hombre que la trataba como una igual, no como una posesión. Ambos habían pasado años en terapia, procesando el hecho de que su madre había intentado cometer asesinato, que su padre era un infiel crónico, que la familia en la que habían crecido era fundamentalmente construida sobre mentiras. Pero aquí está la parte importante, dije, y podía sentir que la emoción estaba llegando ahora, que la verdad estaba buscando salir. Mis hijos no están resentidos conmigo. Están agradecidos. Porque lo que hice, aunque fue completamente inapropiado, aunque fue ilegal, aunque fue peligroso, finalmente los liberó de vivir en la mentira. Hablé sobre los años de libertad condicional. Sobre cómo los primeros años fueron duros, cómo la gente seguía reconociéndome en la calle, cómo algunos querían darme una palmadita en la espalda y otros querían escupirme. Sobre cómo aprendí a vivir con el hecho de que siempre sería conocida como la mujer que intentó envenenar a su suegra. Y saben qué, dije, sonriendo, estoy en paz con eso. No es la identidad que habría elegido. Pero es la identidad que he construido. Es la verdad de quién soy. Hablé sobre las cartas que seguía recibiendo. Mujeres que escribían para decirme que mi historia les había salvado la vida. Mujeres que habían dejado matrimonios abusivos porque habían leído mi libro. Mujeres que habían elegido estar solas en lugar de ser invisibles. Una mujer me escribió hace poco, dije, sacando una carta de mi bolso, diciéndome que había estado planeando suicidarse. Que estaba tan atrapada en su matrimonio, tan humillada por su familia, que no veía manera de escapar. Pero luego leyó mi libro. Y vio que si una mujer de 52 años, después de 19 años de matrimonio, podía encontrar el coraje de cambiar su vida, entonces tal vez ella también podía hacerlo. Mi voz se quebró un poco cuando leí la carta. Ella escribió que ahora estaba fuera de su matrimonio, que estaba viviendo sola, que estaba en terapia, que estaba reconstruyendo su vida, y que debajo de todo eso, por primera vez en 30 años, estaba siendo honesta consigo misma. Hice una pausa para permitirme recomponerme. Eso es por lo que estoy aquí hoy, continué. No para decir que lo que hice fue correcto. Nunca lo fue. Pero para decir que a veces, para que las mujeres encuentren la verdad, primero tenemos que tocar fondo. Primero tenemos que llegar a un punto en el que ya no podamos seguir fingiendo.
Primero tenemos que estar dispuestas a destruir nuestras propias vidas para poder reconstruirlas como realmente queremos que sean. Hablé sobre el precio de la verdad. Sobre cómo había perdido mi matrimonio, mi casa, mi estatus social, mis amigas de 30 años. Sobre cómo había pasado años en libertad condicional. Sobre cómo todavía enfrentaba el estigma de haber sido acusada de un crimen grave. Pero, dije, levantando mi voz, he ganado mi libertad. He ganado mi voz. He ganado la oportunidad de vivir una vida que es completamente, totalmente mía. Y no cambiaría eso por nada en el mundo. El auditorio se levantó en ovación, no sabía qué esperar cuando terminé de hablar, pero la reacción de la audiencia fue abrumadora. Mujeres lloraban. Mujeres aplaudían. Mujeres se levantaban de sus asientos como si necesitaran estar de pie para absorber completamente lo que acababan de escuchar. Después de la conferencia, había una recepción. Docenas de mujeres querían hablar conmigo. Querían contarme sus historias. Querían agradecerme. Querían saber cómo habían escapado de sus propias prisiones. Una mujer en particular se acercó a mí. Era joven, probablemente de 30 años, con ojos que tenían la misma mirada de perdimiento que yo había visto en mi propio espejo hace años. Soy esposa de un abogado, dijo. Como usted fue. Mi esposo tiene una aventura. He visto los mensajes. He visto los hoteles. Y cuando intenté hablar con él, me dijo que era mi culpa. Que si fuera mejor esposa, no buscaría a otras mujeres. Tomé su mano. Su piel estaba fría. Estaba asustada. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Primero, dije, necesitas entender que esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Lo segundo que necesitas hacer es llamar a mi oficina mañana. Vamos a ayudarte a conseguir un abogado. Vamos a ayudarte a encontrar un lugar seguro para vivir. Y vamos a ayudarte a reconstruir tu vida fuera de esa prisión. Ella lloró. Y en ese momento, supe por qué había hablado hoy. ¿Por qué había decidido contar la verdad completa? Porque cada mujer que escuchaba mi historia y luego encontraba el coraje para cambiar la suya era una justicia que ningún juzgado podía proporcionar. Después de que la multitud se dispersó, me encontré sola con Catalina en el escenario vacío. Bien hablado, dijo mi suegra, colocando su mano en mi brazo. Has aprendido algo importante en estos últimos 5 años. ¿Qué?, pregunté. Que la verdad no es una cosa hermosa, dijo Catalina. La verdad es peligrosa. La verdad es desordenada. La verdad destruye las cosas que construimos. Pero también libera a las personas. Y eso, sonrió, eso es lo único que realmente importa. Esa noche, regresé a mi departamento en Coyoacán. Rocío estaba esperándome con champán. No era champán cristal. Era champán de un pequeño viñedo en Querétaro, hecho por una cooperativa de mujeres que habían escapado de la pobreza extrema. Por ti, dijo Rocío, levantando su copa. Por la mujer que tuviste el coraje de convertirte en. Por la verdad, respondí. Sin importar el costo. Nos sentamos en el patio bajo las luces de las velas, y mientras bebíamos nuestro champán, recordé esa noche hace 5 años en Polanco. Recordé el momento en el que vi a Andrés besando a Sofía. Recordé el momento en el que levanté la copa envenenada. Recordé el momento en el que decidí que prefería la verdad sobre la venganza. Había pasado por el infierno. Había perdido todo lo que pensé que era importante. Pero al otro lado de ese infierno, había encontrado algo que era infinitamente más valioso, a mí misma, y esa, finalmente, fue la verdad más importante de todas. 10 años después de la noche en Polanco, recibí una carta de Andrés. No sabía que aún escribía cartas, en una era donde todo era correos electrónicos y mensajes de texto. Pero aquí estaba, sobre de papel blanco, mi nombre escrito en su letra que no había visto en una década. Abrí la carta con cuidado. Mi querida Catalina, comenzaba. He pasado una década intentando entender quién soy. He estado en terapia por 8 años. He leído tu libro más veces de las que puedo contar. He visto todas tus conferencias. Y finalmente creo que entiendo lo que sucedió aquella noche. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fue mía. Fue mi incapacidad de confrontar mis propios demonios. Fue mi necesidad de validación que fue demasiado grande para un matrimonio para sostener. Fue mi herencia de infidelidad que heredé de mi padre biológico, que no sabía cómo romper. Pero aquí está lo importante, porque lo hiciste, porque llegaste a ese punto de ruptura total. Ahora hay docenas de mujeres viviendo vidas diferentes. Ahora hay mujeres que no están siendo invisibles. Ahora hay mujeres que están siendo honestas consigo mismas. He donado una cantidad significativa a la Fundación Solórzano. No porque crea que puede comprar mi perdón, sino porque creo que es la única manera que tengo de ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Te amo. Nunca dejé de amarte. Pero entiendo ahora que el amor que tenía por ti no era suficiente.
No porque tú no fueras lo suficientemente buena, sino porque yo no era lo suficientemente hombre. Espero que encuentres paz. Espero que sigas contando tu verdad. Y espero que algún día, si es posible, puedas perdonarme. No porque lo merezca, sino porque mereces vivir sin cargar con la rabia. Con amor, Andrés, leí la carta 3 veces, luego la coloqué cuidadosamente en un escritorio junto a todas las otras cartas que había recibido durante el último año. Cartas de mujeres. Cartas de Catalina. Cartas de mis hijos. Y ahora, una carta de Andrés, cada una era un fragmento de la verdad. Y juntas, formaban la historia de cómo una mujer que intentó envenenar a su suegra se convirtió en una mujer que salvó miles de vidas simplemente siendo honesta sobre su propia desesperación. El veneno que había planeado beber se convirtió en medicina, no para mí, sino para todas las mujeres que lo necesitaban, y eso, finalmente, fue una redención que ningún juzgado, ninguna sentencia, ningún libro podría haber proporcionado.